Pues primeramente, buenos días a todas y todos. Gracias por tomarse el tiempo y estar aquí. A Aida Hernández, Ana Guglielmucci, Juan Pablo y por supuesto a Carolina por haber llegado hasta este momento junto conmigo con este trabajo que llega a su término el día de hoy. Y bueno, pues a todas las amigas, familiares que están conectados, también gracias por estar aquí en este día tan especial, porque bueno, llega a su término un recorrido de 5 años, pero también pues una etapa de vida personal. Entonces sí se conjuga, ahora sí como iré desarrollando la investigación con la vida subjetiva. Y bueno, pues quiero dedicar, antes de empezar esta presentación, pues ahora sí que a todas las personas que están desaparecidas en este país, a quienes les buscan y a todas las personas también que han sido asesinadas de manera cruel, para ellos es este trabajo. Entonces, bueno, la investigación tiene por título Política y Poética de Vivos y Muertos, Caminos para Rehabitar el Mundo después de la desaparición forzada y la muerte violenta. Antes de iniciar, quisiera dar algunas coordenadas que tienen que ver con antecedentes de la investigación, algunos intereses y cómo es que llegué al momento actual de este trabajo. Dentro de estos intereses y antecedentes tienen que ver con la militancia política que yo inicié hace ya varios años, por ahí del 2011, cuando después de que fuera declarada la guerra contra el narcotráfico, pues este país fue acumulando muchísimas tragedias. Entonces yo decidí, pues ahora sí que de manera activa, empezar mi caminar político acompañando a quienes en ese momento eran víctimas. Y fue cuando decidí entrar a un posgrado, a la maestría en Ciencias Sociales en Guadalajara y llevar a la trinchera académica, porque bueno, las investigaciones para mí también son un espacio de lucha y una forma de hacer denuncia. Entonces, en la maestría hice una investigación que lleva por título Comunidades Políticas de la Pérdida, Resistencia y Construcción de Memoria en Familiares de Personas Desaparecidas. Cuando termino, veo que en CIESA se abre la oportunidad de estudiar este posgrado con esta línea de investigación y bueno, pues quedé aceptada y fue cuando desde el inicio empecé a dialogar con Carolina, mi directora, sobre por dónde podíamos llevar este trabajo, siguiendo pues mis intereses que tenían que ver con la corporalidad, evidentemente con la desaparición, pero también con temas de los afectos y la muerte violenta, el duelo y demás, ¿no? Entonces, nos pusimos a dialogar y vimos que el tema de la restitución de cuerpos era un tema del cual se sabía poco y ciertamente yo haciendo la revisión de trabajos y de estudios, no solo en México, sino también en la región, pues es que me voy dando cuenta que efectivamente se sabe poco de estos casos por múltiples factores, ¿no? Que tienen que ver también con temas de que las víctimas pues quedan ya muy en un lugar solitario, también con mucho miedo, o quieren decir ya, esto me es muy doloroso y no quiero saber más, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vamos pensando en este tema, cuál es el lugar ideal para poder hacerlo y tiene que ver con la investigación actual, que es el norte de Sinaloa con las rastreadoras del fuerte, mis compañeras de lucha también estos años. ¿Por qué? Porque vimos las condiciones en términos del grupo de búsqueda y lo que venían haciendo ya en términos de recuperar cuerpos a través de estas búsquedas. Entonces, bueno, así es como llego al momento presente, que desde un inicio me planteé trabajar con ellas, desde que empecé el posgrado, y también tener algunas bases como muy firmes, que iba a ser una investigación colaborativa comprometida y también interdisciplinaria. A mí me interesaba mucho dialogar algunos aspectos, obviamente de la psicología social, y cómo podía dialogar con conocimientos y métodos de la antropología social. Y fue así que este espacio me permitió hacer este diálogo y este caminar del cual yo soy verdaderamente afortunada porque, bueno, no en todos los posgrados se tiene esa posibilidad. Entonces, quisiera comentarles algunos virajes de investigación, grosso modo, antes de entrar de lleno a los resultados, y tienen que ver con un antes y después de campo, ¿no? Evidentemente, cuando una se prepara con un anteproyecto para salir, pues tienes ciertos intereses
preguntas, inquietudes. Y en mi caso yo puedo decir que no cambiaron radicalmente, pero sí hubo cambios muy importantes y que derivaron en el resultado final al cual yo llegué. Y algunos de estos que les quiero compartir, pues no son todos, ¿verdad? Porque pues sería muy largo esto, pero sí algunos que fueron cruciales o que yo al menos así lo considero, tienen que ver con que mi interés de investigación estaba muy centrado en los procesos de restitución de cuerpos, en los procesos que se abren después de que las personas encuentran los cuerpos muertos, pero estaba como muy acotado solo a esos casos. Cuando regreso de campo, descentralizo esta mirada y abro estos casos a todo el proceso amplio o integral de búsqueda, porque, bueno, por el mismo campo así me fue llevando, pero también comprendí que no podía restringir o delimitar los casos de restitución en esa comunidad en particular, solamente a los casos, sino que esto era una riqueza enorme que me permitía comprender qué era lo que sucedía antes, incluso cuando las personas estaban todavía en condición de desaparición, ¿no? ¿Qué pasa cuando encuentran y qué pasa después de ello? Y todo esto al interior de un entramado comunitario, que esto es clave en todo mi trabajo. Otra de las virajes importantes fue el cómo yo me estaba planteando las interrogantes y nada más señalar que yo partía de hacer preguntas desde la teoría. Cuando yo regreso de campo, las preguntas que yo me estaba formulando tenían que ver justamente con preguntar a partir de la experiencia y cómo la experiencia más bien podía abonar o dialogar con la teoría. Y esta mirada o este cambio no es poca cosa porque sí tiene implicaciones epistemológicas, metodológicas y bueno, en los resultados finales de cómo estamos mirando estos contextos y estas experiencias. Finalmente, también la categoría analítica central de la cual yo partía, pues era el tema de la categoría restitución. Sin embargo, cuando yo ya estoy en campo y regreso, voy entendiendo que esta categoría más bien me permitía hacer una crítica y la categoría que yo tenía que adoptar era la de recuperación, que es la categoría analítica central que teje toda la investigación. Entonces, esto también fue muy importante. Lo voy a desarrollar en las siguientes diapositivas, pero también pude integrar la perspectiva de género, que bueno, hay algunos aspectos, lo mencionaré también más adelante, donde hubiera podido profundizar algunos análisis, no lo logré, pero sí quiero señalar eso, que el campo me llevó a tener una mirada de género y también transversalizar esta relación o coexistencia del mundo de los vivos y los muertos, ¿no? De manera conjunta, paralela en la experiencia, porque los muertos tienen un papel relevante en esta investigación y me parece que el lugar incluso que yo les estaba dando al inicio, antes de campo, no era el que tienen ahora. Bueno, eso en términos de algunos virajes o cambios que tuve en el camino. Y nada más, para no dar por visto, señalar con quienes yo colaboré, quiénes fueron mis interlocutoras, fueron estas mujeres que ustedes ven ahí en la fotografía y otras más, algunos compañeros buscadores también, que integran esta agrupación. Son aproximadamente 70 mujeres, o lo eran en ese momento, en el 2018 y a mediados del 2019, que yo estuve en campo. Actualmente, como saben, pues seguramente se han integrado otras compañeras, compañeros, ¿no? Pero en ese momento eran aproximadamente 70, entre campesinas, amas de casa, obreras, había de población mestiza, también de población indígena, sobre todo de Mayo Yoreme, que están en esa región. Y bueno, algunas viven en zonas más rurales, algunas más en una zona semiurbana, y están principalmente en el municipio de Ahome, que son Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Choix y también poblaciones y ejidos aledaños. Desde el 2014 que se conforma este colectivo, pues han recuperado más de 200 cuerpos exhumados de fosas clandestinas, aproximadamente han logrado identificar a 120 y de estos 20 pertenecen aproximadamente también, supongo que en el momento actual ya son más, ¿verdad? Pero pertenecen a este colectivo.
Nada más para mencionar, las búsquedas en las cuales yo tuve la fortuna de participar fue un desplazamiento territorial por todo el municipio, la zona norte de Sinaloa, que cubre los municipios justamente de Mochis, Ahome Choix, El Fuerte, Guamúchil, y poblados aledaños como San Blas, Nochicagui, Batamote, Juan José Ríos y Sinaloa de Leiva. Bueno, ¿cuál es la problemática de investigación que yo planteo en este trabajo? Digamos, como el objetivo así amplio, tiene que ver con el interés de analizar y explicar cuáles son los diversos procesos que se abren en la experiencia de búsqueda y recuperación de cuerpos muertos exhumados de estas fosas clandestinas y cuáles son aquellos desafíos múltiples que conlleva la experiencia para quienes sobreviven a esta tragedia. Entonces, como yo les comentaba, la categoría transversal que va tejiendo todos los análisis, debates y reflexiones en cada uno de los capítulos es la palabra recuperación. Y principalmente tiene que ver con dos aristas o dos ejes. El primero es explicar el proceso a través del cual, de manera autogestiva y derivado de la acción comunitaria, las buscadoras recuperan los cuerpos muertos y a su vez esto permite cuestionar el término restitución que pertenece al campo del derecho y hace alusión a que los cuerpos son entregados o devueltos a partir de la acción estatal, situación que queda cuestionada a partir del quehacer de las buscadoras. Por otro lado, esto también permite debatir la idea de que la restitución o la devolución de los cuerpos sería el momento final o último que implicaría todo este proceso de búsqueda integral, es decir, encontramos los cuerpos, se identifican, se entregan y ahí se termina todo, ¿verdad? Y en esta investigación lo que yo estoy planteando es que no es así y que al contrario tenemos que explicar que la recuperación de estos tesoros, de estos cuerpos, abre nuevos caminos de conflictos, de incertidumbres, de disputa de sentido en torno a lo que significa la muerte violenta, a los daños o los impactos, también implica nuevas experiencias emocionales y todo una trama burocrática que continúa después de que los cuerpos son recuperados. Entonces, esta investigación tiene 3 capítulos y un epílogo. El primer capítulo, como ustedes pueden ver, se denomina Comunidad de Vivos y Muertos por un Mundo Vincular. La discusión central gira en torno a la configuración de la comunidad política afectiva y digamos que el escenario que me permitió construir esta configuración de qué comunidad es la que está recuperando los cuerpos tiene que ver o se desarrolla sobre todo en las búsquedas en campo, en los espacios de convivencia y en todo lo que ahí transcurre, ¿no? Las dinámicas, las interacciones. Y también la discusión central gira en torno a diferenciar la noción de recuperación y restitución. El capítulo 2, Poder y Saber, el gobierno de vivos y muertos. La discusión está enfocada en las exhumaciones, el poder y la muerte violenta, y el escenario empírico desde el cual yo construyo todo este capítulo es enfocado principalmente en los momentos de exhumaciones de fosas clandestinas y fosas comunes, literalmente lo que se llama etnografía a pie de fosa. Y aquí hago la diferenciación entre identificación y reconocimiento, que comentaré más adelante. El capítulo 3 se llama De sombras y tornasoles, recuperación subjetiva y comunitaria después de la muerte violenta. Este capítulo tiene como eje central construir debates y análisis en torno a cómo la recuperación de cuerpos, que ya venimos hablando en los capítulos previos, tiene implicaciones en términos de recuperación subjetiva y comunitaria frente a la muerte violenta y cómo se juegan aspectos que tienen que ver con la espiritualidad, las prácticas de dignificación y de cuidado de estas integrantes de la comunidad. También hago una discusión muy profunda en términos de lo que implica la corporalidad, la agencia de los muertos y la noción de duelo, ¿no? Y pérdida, de qué categoría de duelo podemos hablar en estos casos y en esta experiencia en particular. Finalmente, en el epílogo, este capítulo
perdón, este epílogo iba a ser un capítulo, pero bueno, también por razones de tiempo y otras situaciones no se logró concretar como tal. Sin embargo, sí quería recuperar las discusiones que tienen que ver con un posicionamiento ético, político y afectivo desde el cual yo me situé en esta investigación, hacer algunas reflexiones método epistemológicas y también hablar en términos de qué implica el cuidado de sí y de las y los otros en estos espacios de violencia y donde ahora sí que la inseguridad no solo es física, sino también emocional. Les coloco aquí, grosso modo, cuáles son las categorías transversales: comunidad, subjetividad política, cuerpo, territorio, dignidad, agencia de los muertos, subjetivación de la pérdida y el duelo, y también mencionar los referentes teóricos, hay más, pero digamos aquellos en los cuales yo recurrí como de manera más para solidificar algunos de mis debates, tienen que ver con el giro afectivo, el forense, la antropología jurídica del cuerpo y de la muerte. También retomo algunas nociones y aportes de la psicología social, del psicoanálisis y de la perspectiva feminista, sobre todo para resaltar o remarcar el papel de las mujeres en estos contextos de criminalidad, en su quehacer y sobre todo en la producción y reproducción de una política afectiva que parte del cuidado y otras categorías que yo voy planteando a lo largo de la investigación. Entonces, ahora sí me voy a centrar en cuáles fueron los principales hallazgos y las categorías que yo construí a partir de estos hallazgos. En esta parte sí me voy a tener un poquito más porque es como el contenido o lo sustancioso de la investigación. Y primero es cómo construir, cómo yo pensaba o situaba a estos sujetos políticos en ese espacio con esas particularidades. Y la categoría que me permitió hacerlo es comunidad político-afectiva. ¿Por qué político-afectiva? Porque justamente retomando esta noción, sobre todo de Spinoza, ¿no? de la capacidad que tiene el cuerpo y la subjetividad de permitirse afectar y ser afectado, tenía que ver con cómo podía pensar yo la comunidad, no solo entre quienes buscan, sino entre lo vivo y lo no vivo, ¿no? Entonces, esta categoría pues me permitía extender la dimensión afectiva más allá de una experiencia particular. Y fue lo que, a mi modo de ver, es lo que constituye el quehacer también mucho de estas mujeres. Los afectos y la circulación de emociones son clave en esta experiencia, son lo que sostiene esta lógica vincular de la cual iré hablando más adelante. Entonces yo identifiqué que esta comunidad tiene varios elementos que constituyen la trama desde la cual se estructura la comunidad y tienen que ver con la vincularidad, el cuidado, los saberes y la ritualidad. A partir de ahí yo voy construyendo varias categorías. La primera es epistemologías de la búsqueda, es decir, cómo se construyen conocimientos a partir de lo corpóreo sensitivo que se va adquiriendo en esta experiencia. Todas estas búsquedas autogestivas, este quehacer cotidiano que ellas hacen, les va dotando de ciertas herramientas que les van permitiendo sobrevivir a estos contextos donde ellas hacen las búsquedas que son bien complicados y que son los cerros, que son baldíos, que son zonas de difícil acceso, en fin, y cómo ellas a partir de la vista van reconociendo lugares donde puede haber posibles hallazgos, el olfato también es muy importante. Entonces, a todo este cúmulo de conocimientos yo les denomino epistemologías de la búsqueda. Por otra parte, también construí la categoría pedagogías afectivas del cuidado porque me di cuenta, y creo que esto es muy clave en mi trabajo, esta parte de la sensibilidad y la ternura radical con la que las compañeras se dirigen y cuidan de los muertos. Entonces, por pedagogías afectivas del cuidado me refiero a todas las prácticas y los lenguajes que, movilizados por los afectos, expresan y establecen relaciones de cuidado entre ellas, pero también hacia los muertos. En el documento voy tejiendo algunos
etnografías que reconstruyo a partir, por ejemplo, de cómo ellas cuando están en procesos de hallazgo hablan con la personita, el cuerpo que está en esa fosa, y desde ahí van estableciendo ese diálogo. Incluso aunque no estén en un momento de exhumación, cuando están en búsqueda, le hablan también al espacio y dicen, por favor, no sé, a los cerros, ¿no? Díganos dónde están nuestros hijos. En fin, o sea, toda esta vincularidad que ellas van teniendo también con el cuidado de muertos es muy, bueno, es algo que a mí en lo personal me conmovió muchísimo. También doy cuenta de la subjetividad política, entendiendo cómo hay una transformación que se va produciendo durante todas las búsquedas y cómo esto tiene implicaciones en el proceso de elaborar la pérdida. Hay una politización de sus identidades y ahí hago una crítica, en el documento viene plasmado, por ejemplo, la identidad que se les asigna de víctimas pasivas, que no tienen capacidad de agencia. Entonces, cómo estas subjetividades que se van transformando en el tiempo, durante el proceso, que van enfrentándose a toda esta criminalidad y recuperando los cuerpos y desafiando el mandato de el entierro no digno, pues obviamente ellas van politizando esas identidades y va habiendo esta transformación subjetiva que es muy importante para su quehacer en el territorio, en la recuperación de cuerpos, pero a mi modo de ver también en cómo enfrentan la pérdida. Por último, también en esta parte quisiera mencionar cuál es la diferenciación que hago entre la categoría restitución y recuperación. Como ya mencioné casi al inicio, la restitución alude a la entrega de cuerpos a través de la intervención estatal. Y por recuperación, yo entiendo el momento a través del cual, por mano propia literal y de manera autogestiva, la comunidad localiza las fosas para extraer de ellas estos cuerpos que han sido condenados a esa muerte y a ese entierro indigno. Entonces, esta diferenciación queda plasmada en el primer capítulo y claro que viene desarrollado de manera más detallada y acompañada de reconstrucciones etnográficas. Entonces, todo este despliegue de categorías donde hay prácticas de cuidado, donde hay una movilización de afectos y demás, les permite enfrentar todo este abanico de violencias estructurales, burocráticas, institucionales, violencias extremas, que yo las entiendo así como un abanico de violencias, una red que está interconectada y que funciona de forma simultánea. Con todo esto que ellas van construyendo, lo que comparten, lo que despliegan, van haciendo esta lógica vincular frente a la lógica criminal. Y valga decir que en esta investigación, si bien menciono algunas de las violencias estructurales y cotidianas que ellas viven, violencias de género también, no me centro o no se enfoca el trabajo en esas violencias, están mencionadas, están referidas, pero mi foco etnográfico está más centrado en las violencias extremas y burocráticas. Sin embargo, sí es importante mencionar cómo ellas tienen como un mega botiquín de herramientas y de habilidades, capacidades morales, emocionales, materiales, simbólicas, que les permiten hacer frente a este contexto atravesado por la criminalidad. También mencionar, sobre todo en el capítulo 2, donde hablo de las exhumaciones en fosas clandestinas y comunes, cómo es que ellas se enfrentan a diversos poderes y saberes, se enfrentan, dialogan, interactúan, ¿no?, con estos poderes y saberes en torno a las exhumaciones en la recuperación de los cuerpos. Y entonces planteo o hablo de las epistemologías corpóreas y el gobierno de vivos y muertos para hablar del tratamiento, el control y la administración de los cuerpos de vivos y muertos a través de violencias extremas y burocráticas. Esto es muy importante porque también hago referencia a cómo desde, por ejemplo, cuando hay un hallazgo, todo el despliegue que hay de peritos, en qué momento llegan, cuánto tiempo tardan en llegar, cuáles son sus prácticas in situ, cómo dialogan con las buscadoras, las disputas que hay en torno al cuerpo y demás, ¿no? Entonces,
Esta parte a mí me parece muy importante y también refiero o menciono que es algo muy particular de Sinaloa, supongo que no solamente es ahí, que hay otras partes del país donde esto pasa, que las funerarias son las que tienen la custodia de los cuerpos y todo lo que esto implica en términos pues del cuidado, ¿verdad? De la custodia de los cuerpos, lo que implica que ellas tengan ese poder y también pues las implicaciones en términos económicos y que luego esto termina afectando a las familias. También hablo de la inscripción de la violencia en los cuerpos y el territorio y hago un análisis y descripción de las marcas que la violencia y la criminalidad dejan en el territorio, pero también en los cuerpos y cómo estas son expresiones de poder y hacen registros simbólicos e imaginarios. Y en ese sentido también menciono en el documento que por ello mismo es importante que las investigaciones que hagamos en torno a los procesos de exhumación se hagan desde una mirada interdisciplinaria, como ya lo dije, pero particularmente en este caso con un enfoque territorial y psicosocial, porque lo que pasa en los hallazgos afecta sí y tiene implicaciones en la comunidad que está en búsqueda, pero se extiende más allá, digamos, a toda la población que está en esos territorios. Entonces, permiten estas miradas poder densificar estos momentos y encontrar significaciones que le asignen quienes viven la experiencia, pero también pensar en modelos de acompañamiento de intervención que más adelante iré mencionando. Por último, uno de los intereses en esta investigación tienen que ver con la identificación y el reconocimiento. Y hago, bueno, ¿qué pasa una vez que recuperamos los cuerpos, no? Y yo empecé a ver en esta zona, allá, a partir de los hallazgos, que podía haber quizá otras formas no hegemónicas para poder identificar los cuerpos. Entonces me metí a un debate, ahora sí que a profundidad, de qué es lo que está pasando, qué más podemos hacer, y sobre todo en un país donde estamos rebasados por una crisis forense. Y creo que esto es importante y obviamente da para quizá más adelante poder profundizar más, pero tiene que ver con los procesos de identificación que buscan restituir la identidad jurídica, articulando el cuerpo biológico a través de una serie de documentos oficiales que acreditan quiénes somos y una serie o diversidad de pruebas que se realizan a través de diferentes disciplinas, ¿no? Donde son pruebas dactilares, fotografías, ADN y demás. Entonces, cómo la identificación en esta investigación es entendida como un proceso dictaminado por actores o instancias estatales y cómo esto se puede dialogar, incluso fortalecerse a través del reconocimiento, que es la categoría que yo posiciono, que tiene que ver con las formas de verificación que realizan las familias principalmente a través de aquellos rasgos característicos que nos conforman como cuerpo social. Es decir, no limitar los procesos a una dimensión biológica, sino cómo entran en juego otros aspectos socioculturales y políticos, pero también las necesidades de las familias, los saberes que ellos tienen en torno al cuerpo y a toda la parte afectiva, ¿no? Hay testimonios que yo plasmo ahí donde hay una necesidad imperiosa de las familias de ver el cuerpo, no de todas, pero sí de algunas, y que incluso yo digo y menciono que desde las exhumaciones puede iniciarse el reconocimiento de cuerpos. O sea, hay casos que estuvieron en ese momento y que mediante objetos, ropa y otros elementos, ellas van diciendo es mi familiar o puede ser mi familiar, ¿no? Entonces creo que no, esta parte del reconocimiento es un aspecto que en México y particularmente en Sinaloa no se les da lugar porque pareciera que son como dos, como que no se le toma tanto en cuenta, ¿no? Estas necesidades, sobre todo afectivas de las familias y lo que ellas saben del cuerpo del ser amado. Entonces, bueno, si más adelante surgen preguntas al respecto, también puedo poner algunos ejemplos. Para avanzar, hablo en el tercer capítulo, como les mencioné, de la recuperación subjetiva y comunitaria. Bueno, todos los capítulos, pero sí, sobre todo el segundo y el tercero, me fueron muy difíciles, he de confesarlo, me tardé mucho, me bloqueé, fue muy duro,
primero por la reconstrucción de los escenarios necróticos, ¿no? En los que yo estuve inmersa y fui parte, porque pues sí, como lo pongo en el epílogo, hay mucho de la experiencia vivida. Pero este capítulo también me fue muy complicado porque abordo aspectos que yo no había trabajado tanto, pero que consideré a partir de los hallazgos necesario revisar, plantear, discutir, y tienen que ver con hablar, por ejemplo, de esta categoría de la mala muerte, que es una categoría que se usa en varios escenarios, contextos, se ha utilizado, pero yo construí esta categoría a partir de lo que vi y de lo que pude atestiguar y los análisis y las interpretaciones. Y tienen que ver con tres elementos. La lejanía, la muerte provocada por la lejanía y separación, tanto espacio-temporal, es decir, la lejanía donde se hacen estos entierros, las dificultades para llegar, la desorientación que provoca en términos espaciales, pero también la separación temporal que produce, ¿no? Sobre todo desde que desaparecen las personas hay una ruptura temporal que es muy dolorosa en términos pues de la distancia, de esta irrupción que hace la desaparición. Entonces, en el documento también más adelante digo cómo algunas de estas mujeres encuentran maneras para que esta distancia se acorte, al menos con algunas acciones y prácticas. Bueno, la mala muerte también tiene otra dimensión que es la desritualización y tiene que ver con que provoca una muerte que no se le permiten los rituales diversos que cada familia desee hacerle a quien murió. También se les impone un silencio, hay una especie de borramiento de esa vida al condenarlas a una sepultura anónima en un lugar no sagrado, porque también abordo esta dimensión, y tiene que ver con el tercer aspecto, que es la desacralización, es decir, cómo la violencia, la muerte violenta rompe con, o lo que intenta es quitar toda la condición sagrada de las personas que mueren, ¿no? En tanto cuerpo, pero también pensando que ese cuerpo es un sujeto que estaba, un sujeto historizado, que estaba dentro de un entramado de relaciones. Entonces, bueno, son, digamos, los tres elementos que abordo en esta categoría. Bueno, decía de cómo también hacen frente a esta mala muerte para transformarla, menos de manera mínima, en una muerte digna, a través de realizar los rituales mortuorios, pero también actos de conmemoración, de limpieza de las fosas, pensándolos como espacios de muerte, y la construcción de altares en los hogares, en los cementerios. También hablo o hago una gran discusión de la corporalidad, las implicaciones que tiene el cuerpo en la muerte violenta y los lenguajes que emergen a partir de ello. Por ejemplo, los hallazgos de cuerpos en Sinaloa son, puede haber, en su mayoría son osamentas, cuerpos completos, pero también hay cuerpos que regresan sin estar completos. O también tuvimos hallazgos de cuerpos que estaban en condiciones de descomposición, por así decirlo. Y entonces hago un análisis de cómo el estado material en el que regresan estos cuerpos tienen implicaciones para la subjetivación de la pérdida. Repercuten a nivel subjetivo, pero también familiar y comunitario. Y ahí yo señalo que esto provoca lo inmirable y lo indecible, pero también que no condeno a quienes viven esta experiencia a lo que no se puede decir o a lo que no, ¿verdad? Sino más bien yo comprendí a través sobre todo de las entrevistas, por ejemplo, que en los casos donde ya había la recuperación de cuerpos que llegaban incompletos, la persona cuando tenía que aludir a la parte que no se encontró, hacen un señalamiento hacia su propio cuerpo de esa parte faltante, es decir, hacen una autorreferencialidad de esa parte faltante en su propio cuerpo o dibujan con las manos, por ejemplo, si es, no sé, el cráneo, ¿no? La cabeza, lo hacen a través de mover sus manos y hacer un dibujo en el aire. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente primero hay una salida, una especie de fuga de eso que no se puede decir porque desborda el lenguaje, la ruptura del cuerpo provoca ese silenciamiento, pero a través de otros lenguajes emergentes
se fuga esa experiencia de dolor, que a la vez, al ponerlo frente a otro, exige ese reconocimiento del sufrimiento, pero también tiene implicaciones de cómo puedan tramitar la pérdida, y no es poca cosa en estos casos. Bueno, también hablo de la agencia póstuma, entendiendo que los muertos son cuerpos, sujetos y sujetos políticos. Hago un despliegue para señalar que en esta comunidad los muertos se hacen presentes todo el tiempo. Están ahí a través de sueños, a través de presencias extraordinarias, donde regresan y juguetean. Entonces es como el vínculo amoroso y esa presencia se restablece y se comunican los vivos con los muertos todo el tiempo. En ese sentido, los muertos pues no están de todo muertos, ¿no? En el sentido de que se les da una existencia desde otro lugar. Y eso para los casos de violencia extrema, donde ha habido tanta crueldad, les permite a las familias hacer un proceso, una trayectoria que tiene que ver con la subjetivación de la pérdida, ¿no? Esta subjetivación de la pérdida está constituida a mi modo de ver y es la categorización que yo construyo. Tiene que ver con esta trayectoria subjetiva construida por movimientos, desplazamientos, gestos, inscripciones simbólicas, imaginarios, agenciamientos, que dialogan o están trenzados a nivel subjetivo y comunitario, donde está lo íntimo, lo público, las instancias ordinarias, pero también las ordinarias. Hay una coexistencia que permite resignificar la experiencia. Y entonces, solo así podemos quizá hablar de una elaboración de un duelo, pero no es, o sea, en ese sentido los muertos serían un bálsamo para los vivos, ¿no? En ese sentido es donde yo construyo esta categoría de duelo que denomino microecología política del duelo, porque lo que yo hago en un primer momento es hacer una crítica a la noción del cierre del duelo, de que eso es posible, y luego hago una discusión de los duelos comunitarios frente los duelos que se consideran individuales. Primero mencionar que es una crítica que cuestiona esta idea de que, bueno, la persona está desaparecida y entonces cuando ya se encuentra el cuerpo, en automático se puede hacer un duelo. Y en esta investigación lo que yo planteo es que al contrario, o sea, si bien el cuerpo constituye o favorece la constatación de la muerte, no permite por sí mismo derivar en un duelo. Al contrario, apenas es el inicio de un largo trayecto que viven quienes pasan por esta experiencia. Hay una certeza, bueno, en los casos donde, pues, por toda la trama burocrática no hay esta incertidumbre, que también lo pongo en el trabajo, la trama burocrática de los procesos de identificación también lo que generan es más dudas, incertidumbres y demás, pero aún así en aquellos casos donde se pueda constatar la muerte, hay un camino que se abre para trabajar lo que se pudiera entender como duelo. Entonces yo hago esta crítica en un primer momento de que el cuerpo no constituye por sí mismo la prueba que permite a quien recupera los cuerpos hacer un duelo, sino que ni tampoco, o sea, más bien, tampoco está determinado la efectuación de un duelo a partir de esta mirada occidental positivista que universaliza a través de una serie de etapas predeterminadas el cómo se debe sentir la pérdida y sin considerar todos los aspectos socioculturales y políticos que hay en estos casos, ¿no? Y también creo que es importante señalar que cuando esto pasa, estos modelos de intervención lo que hacen es que construyen una forma de pérdida que, o más bien donde los sujetos están en solitario, ¿no? No viven esta pérdida y no se favorece a partir del estar con otros. Entonces, hago todas estas críticas y yo lo que planteo es, a ver, si hay un duelo a nivel subjetivo, pero el duelo tiene un carácter relacional en todo caso, ¿no? Y tiene que tener condiciones políticas, sociopolíticas para que se pueda dar en algún momento y tampoco se constriñe a una elaboración o trabajo psíquico. Es decir, cómo podemos ampliarlo a marcos más grandes donde las comunidades, quienes acompañan y que no atraviesan por lazos consanguíneos necesariamente, es decir, esa persona es la única que va a vivir esta experiencia. No, aquí lo que intento es dinamizar lo que se entiende por duelo en términos de la riqueza
que hay en estos territorios, particularmente en el norte de Sinaloa y con esta comunidad con la que yo estuve. Porque también es una crítica a estos modelos que quieren higienizar la experiencia de pérdida, ¿no? Y de cómo vivir el sufrimiento a partir de diagnósticos, de medicalizar a las personas y de patologizar la experiencia. Entonces, pongo ahí algunos ejemplos y esto me permite decir algunas características de lo que yo entiendo por, en todo caso, por duelo, una noción de duelo, que tendría que tener primero una mirada microscópica de la singularidad de la experiencia con la que se está acompañando, se está trabajando, para no imponer macroteorías de duelo, ¿no? Sino más bien de manera micro poder entender, construir marcos de comprensión de la experiencia. También un duelo anclado al territorio, a los saberes en torno al cuerpo y cómo las personas que viven esta experiencia se posicionan frente a ello, y también concebirlo dentro de la intersección de violencias que se han venido viviendo. Entonces, me parece que todos estos elementos muchas veces se pierden de vista cuando estamos hablando de esta categoría, y también es muy delicado porque podemos reproducir formas de violencia epistémica. Bueno, insisto que si más adelante hay preguntas, ahondo más en ello. Por último, y porque ya se me está acabando el tiempo, quiero avanzar rápidamente en el epílogo. Decir que hago este abordaje, posicionamiento ético, político y afectivo desde el cual yo hice esta investigación. También abordo lo que yo denomino investigación de acompañamiento, de la cual derivo estos 3 puntos que ustedes están viendo en pantalla: la ética de la escucha y la presencia, metodologías sentipensantes y la justa y sensible palabra, donde yo construyo debates desde qué implica la escritura de estos temas, con qué derecho hablamos del dolor de los demás, desde dónde, ¿no? Y cómo también estamos atravesados por este aspecto que no es menor en términos de cómo yo lo fui viviendo. O sea, voy tejiendo mi subjetividad y mi experiencia en todo el epílogo de las pérdidas que fui teniendo, pero a la vez cómo fui resignificando o tramitando a través de la escritura. Por qué es importante reflexionar sobre cómo estamos construyendo conocimiento desde nuestro lugar de investigadora, etnógrafa, pero también como mujer, con ciertos privilegios. Entonces, bueno, hago todo este desarrollo y también hablo, como les decía al inicio de la presentación, del cuidado que hay que tener en estos espacios atravesados por la criminalidad y de tanto dolor, para recibir los testimonios, pero también para cuidarlas a ellas, en qué momento preguntar, en qué momento callar, por qué. En fin, hago de verdad una exposición, por eso le puse vulnerabilidad y desnudez, porque siento que me mostré totalmente vulnerable y desnuda en este epílogo, y para mí fue muy importante escribirlo, confesarlo, porque implicaba también un aporte al proceso de sanación que yo también he tenido que tener a partir de haber estado en este contexto. Nada más para cerrar la exposición y dar paso a las preguntas. Algunas consideraciones finales tienen que ver con aquello que, a mi modo de ver, queda abierto en este trabajo. Por ejemplo, densificar y tejer analíticamente más la perspectiva de género. Yo ya lo dije, siento que me quedé corta, pero bueno, me pareció importante no omitir esta parte y más bien tener el ánimo de seguir las investigaciones que yo realice, incluso si este trabajo puede seguir publicándose de otras maneras, pues abonar más a esta mirada, que es muy necesaria, y sobre todo en estos tiempos actuales donde vemos la efervescencia de mujeres que están haciendo un quehacer político y afectivo tremendamente clave para este país en estos momentos de tanta violencia. También me parece que puedo abordar más los debates en relación a la antropología de los sentidos y el giro espectral. Es algo que a mí me quedó como en el tintero, sobre todo para hablar más de la parte del capítulo sobre las presencias extraordinarias y cómo los vivos interactúan con los muertos. También profundizar más en todo lo que tiene que ver el conocimiento de los sueños, ¿no? El acceso a información, a saberes en torno a este otro mundo onírico que está ahí y que pues está en las compañeras rastreadoras, pero yo lo he escuchado también en otras partes del país. También dar seguimiento a los casos de recuperación en relación a la elaboración del duelo. Yo en el documento planteo que hasta mi estancia
y la relación que he seguido con algunas buscadoras compañeras, yo no puedo decir o afirmar que han logrado elaborar un duelo. No, no he llegado a ese punto, son casos también muy recientes y además tampoco es el duelo, lo que yo digo no es, no, los tiempos y los ritmos son muy subjetivos, no están dados de por sí. Entonces, creo que investigar más al respecto sería muy importante y queda abierto. Y por último, también saber cómo esta experiencia de las arrastradoras del fuerte, de esta comunidad político-afectiva, pues puede dialogar con otras experiencias a lo largo del país. Eso creo que también queda abierto. Y finalmente, pues hacer algunas como reflexiones finales que tienen que ver en la importancia de hacer investigaciones multidisciplinarias, dialógicas, que puedan mirar los contextos de exhumación e identificación dentro de un entramado complejo de interacciones sociales. También que estas investigaciones pues, puedan abonar a la construcción de políticas públicas que reconozcan y partan de los saberes, sentidos y significados de las experiencias, es decir, que no sean por mandato ni sean imposición, sino que lo que se haga y se abone en estos procesos sea un camino que venga desde abajo, desde lo que está pasando en los territorios, para poder así de verdad construir políticas encaminadas a transformar lo que está sucediendo. De igual manera, en términos de modelos de intervención psicosocial, pues plantear, ¿verdad?, la importancia de que sean acordes a la pérdida local, que no impongamos nuestros modelos de intervención, no los forcemos, porque justamente es volver a revictimizar y no solo eso, también es una forma de ejercer violencia bajo el discurso de que vamos a hacer intervención para acompañar, terminamos haciendo daño. Movilizar también otras sensibilidades y lenguajes alternos a los establecidos o a los que ya están establecidos por los conocimientos científicos que intervienen en estos procesos. Menciono el derecho, el forense, el psicológico, porque son las disciplinas que yo más tejo en investigación, pero por supuesto pues puede haber otras disciplinas, ¿no? El cómo podemos acercarnos a estas experiencias de tanto sufrimiento, pero construir narrativas que también tengan pues una forma sensible de abordar lo que estamos atestiguando. Y por último, pues también que la etnografía sea desde esta sensibilidad que permita afectarse, que permita empaparse de las experiencias, pero también transformarla y resignificarla, ¿no? Sobre todo yo en el epílogo, la apuesta política que tengo ahí comprometida y por lo cual también decidí abrirme bastante, tiene que ver con transmitir a futuras generaciones de jóvenes investigadores lo que se vive en estas experiencias, ¿no? En estos contextos y cómo podemos también, si nos dejamos y permitimos afectar, transformar lo que nos pasa y lo que vivimos junto con las compañeras y los compañeros. Entonces, bueno, creo que ya me pasé. Ya te pasaste, muchas gracias. Perdón, y bueno, llego al final de mi presentación.